Buenas noches a todos y todas. Agradecemos su presencia y el cumplimiento con estar aquí en nuestro espacio de webinar. Soy Jacqueline Cantor, la directora de la Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia, y estamos ya junto a Isa Torres para hacer nuestro webinar, pero vamos a dar 5 minutos de espera. Eh, Desde la unidad de posgrados de la Universidad ICESI le damos la bienvenida a todas y a todos. Por favor, si nos quieren dar saludito y contarnos desde dónde vienen, para nosotros es siempre muy importante saber desde dónde se conectan. Entonces, allí en el chat nos pueden contar, por favor. Mientras van llegando otras personas y bueno, arrancamos, demos 5 minuticos y arrancamos. Bueno, yo creo que podemos ir dando inicio porque siempre, pues, los que llegamos tenemos la posibilidad de tener un poquito más de tiempo en el trabajo. Bueno, de nuevo los saludamos desde la unidad de posgrado de la Universidad ICESI. Le damos la bienvenida a Isa Torres, una profesora de la casa, pero además una maravillosa cantante y psicóloga que hoy nos va a acompañar en este webinar. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy contenta de conversar contigo y con todas las personas que llegan, que muy probablemente tienen una sensibilidad que las lleva también a preguntarse en qué consiste esa musicalidad que acompaña los inicios de la vida. Estos encuentros son como, a veces como tirar una red y llega precisamente con quien uno necesita encontrarse para que esos espacios, esos escenarios para acoger las infancias cada vez se enriquezcan más y seamos más conscientes de cuán necesarios son. Sí, es verdad. Para nosotros en la maestría de atención integral a la primera infancia y en la especialización en desarrollo infantil y educación inicial de la Universidad ICESI siempre estamos intentando darle ese plus a todo lo que es académico, ¿no? Y es sin la sensibilidad y sin la posibilidad de entender cómo se subjetivan el bebé, cómo las infancias tienen que pasar por ser acogidos social y culturalmente, pues no podríamos realmente pensar en un trabajo, digamos, a conciencia con la primera infancia. Entonces, desde allí, bueno, les doy la bienvenida a todas ustedes. Vamos a empezar a hacer un intercambio con Isabel. Yo haré algunas preguntas, estaré muy atenta a preguntas que coloquen en el chat, entonces pueden ir escribiendo preguntas y vamos a ir como enriqueciendo el trabajo entre todos. Entonces me complace presentar a Isabel. Isabel es psicóloga graduada de la Universidad del Valle, magíster en psicología, realizó estudios de música y bellas artes y está en proceso de formación con danza, movimiento, terapia y también en muñecoterapia. Isabel ha combinado su labor como docente universitaria con el trabajo en clínica y comunidades. Es creadora de cantos, juegos y estrategias estéticas para la primera infancia. Isabel es un ser sonoro que crea con el sonido de su voz, con su canto y con su gesto. Seguro esta será una conversación muy nutrida y muy llena de sensibilidad. Bienvenida Isabel de nuevo. Y para iniciar nuestro recorrido del día de hoy, quiero que nos devolvamos al título de nuestro webinar. Ese título tiene un impacto y quiero como devolverme a él, la musicalidad en los primeros capítulos de la vida. Cuéntame un poquito de dónde emerge el título. Pues de la comprensión de aquí durante pues, todos los años que llevo preguntándome primero por la música y luego tratando de comprender qué subyace a la música misma. Y en ese sentido fui encontrando, gracias a autoras, musicoterapeutas, como por ejemplo Alejandra Giacoboni, que lo que más aplica para pensar en esa experiencia, que sí es un entramado musical, pero que no es la música que conocemos como arte, y que acompaña el inicio de la vida y que tiene elementos de esa música, pero la música no sería la única posibilidad, porque lo rítmico está en los encuentros vinculares, porque lo rítmico está
en el juego, porque la musicalidad está en las palabras, porque las fórmulas musicales, las células musicales hacen parte de las conversaciones, conversaciones de palabra o conversaciones corporales. Entonces, en esa pregunta que tenía yo por aquello que subyace a la música misma, pues me he ido encontrando con que precisamente ella está en el amanecer de lo humano. Es decir, para constituirnos como humanos, que eso no acontece solamente por el hecho de traer unos recursos para ser humanizados, sino que requiere de toda una como puesta en acto de una cultura, de unos vínculos, de una historia, de una subjetividad que acoge y acompaña, pues la música estaba ahí, en el amanecer de la vida. Entonces por eso esa combinación de la musicalidad en los primeros capítulos de la vida, que es tratar de, esto es una pregunta que yo me sigo haciendo, tratar de comprender cómo esa experiencia musical va trazando humanidad, incluso desde que estamos en la vida intrauterina. Y cuando tú me invitas a hacer esta conversación, pues yo digo, ve, ¿por qué no retomo esa tesis mía de maestría que me permitió empezar también a amplificar la pregunta sobre las prácticas para acompañar a dormir a las niñas y a los niños como una experiencia de encuentro y separación? Y claro, ahí yo empezaba a advertir algo que creo que desarrollaremos en esta conversación, y es que hay muchos elementos que sostienen lo que por ejemplo uno puede llamar canción de cuna, que todo aquello que le sostiene, que sostiene el cuento que cuentas para dormir, el poema que cuentas para dormir, todo eso tiene un sostén que es de otra naturaleza, que sin ello estaríamos hablando más bien de técnicas y no de prácticas subjetivantes. Entonces creo que es eso, la conjunción de esas preguntas que yo traía, que tienen que ver con el inicio de lo humano, pero que son un arte, pero no un arte del espectáculo. Ese es un punto muy interesante porque digamos que en nuestra formación y en la discusión que siempre tenemos allí respecto a cómo acompañar las infancias, aparece, digamos, la música infantil como espectáculo, pero también aparece esto otro y es realmente la pregunta sobre cómo acompañar de verdad a esas infancias. Y cuando digo de verdad es en relación a ese proceso que se está dando para ser cada vez más humanos. La cría humana llega con unas potencialidades, pero hay que apoyarla, ¿cierto? De allí entra muy bien este trabajo que tú nos traes hoy. Cuéntame un poquito y lo discutíamos ahora, esta conjunción en tu tesis y esta pregunta de este bebé inútero, ¿cómo se va dando ese proceso? Sí, pues yo pues siempre he tenido ese interés y tuve la posibilidad de trabajar con mujeres como María Eugenia Villalobos, que de la mano de Boris Cyrulnik, ellos investigaron y tienen trabajos preciosos alrededor de lo que pasa en esa vida inútero, que es el mundo que yo siempre llamo a mis alumnos, los debo tener secos, el mundo de agua, donde están los sentidos al séptimo mes inútero, están ya como quien dice a punto. Y hay una pregunta y dice, ¿por qué a punto? Si faltan todavía 2 meses más de engorde allá en el vientre materno. Y unos de esos sentidos son precisamente una dupla preciosa que son el tacto y el oído. Y que el tacto y el oído le están permitiendo al bebé unas experiencias grandiosas en el interior del vientre, porque, por ejemplo, sobre todo cuando se canta, que es cuando se produce mayor vibración, cuando la madre canta, pero si canta aquello que a ella le genera placer, no lo que le dijeron que estaba bueno cantar, ¿no? O para que el niño se volviera más inteligente, o lo que los otros le quieren oír cantar, pues para que se escuche ella siendo feliz, que eso descarga a todo el mundo de culpas, no, lo que ella quiere cantar, necesita cantar, y que produce en ella también todo un cóctel de hormonas del placer, va a producir una vibración magnífica al interior del vientre, ese mundo acuático va a empezar a vibrar y ese baño de sonido le va a ir dando a ese bebé una sensación corpórea en donde hay continuidad, porque es que la vibración que siente acá, la siente acá, la siente acá, con mayor firmeza
en las manitos y en los piecitos, pero si está sintiendo en las manitos, en los piecitos y en la boca, es que eso le pertenece. O sea que miren que de manera muy temprana empieza una sensación de totalidad gracias a esa vibración cantada que además como están los huesos lo amplifican y sobre todo el huesito de la cadera del bebé en su posición fetal amplifica esta vibración, este baño sonoro y además en el líquido amniótico él está bebiendo toda esa serotonina, toda esa química del placer y de la amorosidad que muy probablemente cuando pase ya al mundo aéreo, esa huella tendrá la posibilidad de hacer una vuelta no idéntica, porque ya en el mundo de aire, pues no vas a sentir lo mismo que si estabas en el mundo de agua, pero hay algo que se asemeja. Hay una vieja memoria profunda, la más profunda, de difícil acceso, imposible acceso a través de la razón, pero que le recuerda a ese bebecito que hay una continuidad en el paso de ese mundo de agua al mundo de aire. Es decir, que la música, que en principio fue vibración, fue dibujando corporeidad. Entonces no estamos hablando, nos desligamos de la música espectáculo, la que suena en las pantallas, y probablemente Shakira canta bonito en la pantalla, pero no fue, ay perdón que acá se acaba de caer como el mundo, pero no fue la voz de esa madre encantada cantándose y probablemente también cantándole a su bebé que produjo esa experiencia magnífica. Entonces estamos hablando de otra experiencia. Nunca la mejor cantante del mundo en una pantalla o sonando en una grabadora o en un reproductor puede producir la magia de esta majestuosidad de experiencia corpórea que dibuja el cuerpo de un bebé. Y eso es musicalidad. O sea que no podemos hablar, en este caso, de música, sino de musicalidad y en un momento muy primario y muy necesario. Ahí es donde empezamos a ver el riesgo de a muchas mujeres a las que les han robado la voz porque les han dicho que cantan feo, esas tonterías que, ay no, esas crueldades de la educación, por ejemplo, artística, que le roba a una madre la posibilidad del canto, o ella también se lo roba con una falsa idea de que el asunto era cantar como en el espectáculo y no sentirse embriagada de su canto para que sucediera esta escena milagrosa que dibuja corporeidad. Eso pues por decir una cosita nomás, porque además, imagínate que uno vuelva a sentir en el mundo de aire, porque aquí hubo un impasse, aquí hubo un corte, entre estos dos mundos hubo un corte, y que vos sintas que ese otro conocido y placentero te sigue sosteniendo. Eso es maravilloso. Aparece la confianza y de repeso, como ese bebecito ya tiene esa memoria de maneras muy profundas, integrada, cuando escuche cantar a su mamá que le dijeron que cantaba como un cucarrón, él va a estar embelesado. O sea que va a hacer uso de esos anzuelos de los que habla Silvia Español para poder enamorar a esta señora de la que depende para supervivencia, porque los humanos no nos podemos parar a buscar la teta. O sea, los mamíferos somos profundamente dependientes, pero los humanos somos extremadamente dependientes y necesitamos de esa suerte de encantamiento que está emergiendo gracias, por ejemplo, a esa musicalidad que aconteció desde el inicio del mundo en la vida intrauterina. Pensaba, Isa, oyéndote en todo lo que es de valioso, poner el acento en lo que le significa a esa futura mamá la música que ella escucha o que quiere cantarle a su bebé y que ni siquiera necesitaríamos que fuera música infantil en el sentido en que a veces no la venden, sino es una música que la conecta a ella y que va a darle continuidad con lo que logro entender y que obviamente cuando hemos transitado a Villalobos, a Cyrulnik, a Silvia Español, pensamos, me devuelvo a lo que Cyrulnik plantea como el nicho ecológico, esos 2 meses antes de nacer, del séptimo al noveno, hace que él llegue como con una memoria que llama Villalobos primigenia, pero que va a dar continuidad, es lo que nos estás hablando, y esa continuidad es esa voz que la recupera
él en el mundo de aire, como lo nombras tú, pero que le va a permitir devolverse y tener esta seguridad en esta presencia-ausencia. Es un poco lo Exactamente. que es inscribirlo en el cuerpo, ¿cierto? Sí, y lo que decías, no se necesita una música en particular. Lo que realmente necesita cualquier ser humano para estabilizarse, mínimamente estabilizarse, y que la experiencia vital tenga sentido, es que haya una cierta coherencia entre aquello que se expresa, se siente y se piensa. Esa escisión es muy peligrosa y en muchas ocasiones nosotros sometemos, por ejemplo, a las madres a un silencio eh, porque no queremos escuchar, por ejemplo, el dolor por el que están atravesando. Pero el dolor cantado es ya una elaboración. El dolor cantado ya tiene una forma que lo hace soportable. Y además hay un sentido de agencia en empezar a cantarlo y terminar de cantarlo. Que eso no pasa cuando el dolor es una invasión, es una experiencia invasiva. Y se carga de rima, se carga de otros sentidos que no tenía si lo hubiéramos dejado crudo. Entonces, creo que quienes acompañamos infancias y cuidadores y cuidadoras, la invitación más en relación a elegir un determinado repertorio es a una vuelta sobre sí para que encuentre esa coherencia necesaria que garantiza salud mental, y es la coherencia entre aquello que se expresa, se siente y se piensa. Y podríamos decir, se transmite. Claro, Y se porque el bebé, transmite en el gesto, en la acción de esta madre o de quien materna al bebé. sí, y que es muy claro en el cuerpo, ¿no? Que Sí. así mi intención sea la de la absoluta claridad, pues mi cuerpo si está tenso no será esa presencia cálida y protectora que yo quiero ofrecer, porque el cuerpo en tensión es el que le habla al bebé que tengo en brazos. Desde esa como lógica que estamos organizando, el bebé al nacer entonces recupera, digamos, esa experiencia en útero, la recupera afuera a partir de las formas que la madre le propone. Y esas Sí, formas le van mostrando esa continuidad. sí, y ahí fue, creo que ahí puedo enganchar un poco con mi interés en la tesis, porque yo amo las canciones de cuna. Esa fue eso ha sido un asunto que me ha apasionado la vida entera. Pero yo fui migrando mi interés hacia otros lugares y lo empecé a llamar de manera más amplia las prácticas para acompañar a dormir. Pues Ujú. también porque en la experiencia en clínica vos vas viendo que dormir se ha vuelto realmente una experiencia muy retadora para muchas niñas y niños. Que ese sueño después de jugar, que uno caía ya rendido y que se ritualizaba de alguna manera, que todos los días con una historia, fue empezando a desaparecer en la cultura. No, yo eso no me lo imaginaba, pero cuando empiezo a hacer mi pesquisa, por ejemplo, las canciones de cuna empiezan a desaparecer, pero sobre todo empieza a desaparecer el arrullo como práctica para acompañar a dormir a los niños y a las niñas, en función de una idea eh, que obviamente yo tengo una posición también política en relación con aquello que comparto, yo no soy neutra, pero yo considero que en la soledad no se construye autonomía, que la autonomía se construye precisamente porque tiene una base sólida de seguridad y de presencia, que obviamente va permitiendo que en el tiempo pues vaya apareciendo la distancia, pero ni siquiera es una distancia definitiva, que el juego de la individuación es un juego de distancia y proximidad, que llega un momento donde ya incluso no tenés a ese otro de maneras concretas, pero su representación, la representación de aquel que estuvo presente, que contuvo, que dio cuido, te sigue acompañando y tú sigues sintiendo en el interior de tu ser que vuelve y aparece ese cobijo y la distancia, y el cobijo y la distancia. Entonces, en ese orden de ideas, yo empecé a hacer mi tesis a la luz de esas prácticas para acompañar a dormir como experiencias que implican encuentro y separación, encuentro y separación, como si en las prácticas para hacer dormir a los niños tuviéramos un escenario muy prolijo para ensayarnos a vivir.
Pero esas prácticas para acompañar a dormir tendrían que ser problemáticas en principio, porque de lo contrario, ninguno de los dos, ni el cuidador, ni el bebé, ni el niño, estaría atravesando la prueba de la separación. ¿Y por qué lo digo así? Porque tiene que ser problemático. Porque si vos pones, por ejemplo, no sé si sabían, pero durante un tiempo, ahorita empieza la prohibición, pero hace muy poco, las madres estaban dando gotitas para la tos porque tenían un componente que hacía dormir a los niños rápidamente, rápidamente. Y rápidamente, ya empezamos, quienes hemos sido madres, sabemos que estamos abocadas al rápidamente de manera muy constante, que el ruido de un motor también los hace dormir rápido, que el ruido de la lavadora también los hace dormir rápido. Pero la tensión que se puede generar en una práctica que ocupa tiempo es una preparación para la vida, porque esa tensión, todo aquel que va al sueño y lo recuerda en la infancia, está separándose y está yendo, se está sumergiendo en un universo de lo desconocido, con la certeza de que volver al día es una certeza chiflada, porque de verdad que no lo sabemos. Estamos apostados en una profunda confianza, que es la única que nos permite vivir. Hay que chiflarse para vivir. Confiado, hay que chiflarse para vivir confiado. Porque nada, no hay ninguna certeza. Somos seres mortales, por ejemplo, sometidos todavía, uno pues al medio ambiente, pero a lo que hicimos con el medio ambiente también. Pero sin embargo, quien acompaña en una práctica amorosa para dormir, está cantando dos cosas: el rigor y la esperanza. Y de eso se trató este trabajo, que lo hice con dos diosas, diosas porque eran mujeres que habían hecho de la canción de cuna una experiencia excelsa en tiempos en los que ella está llamada a desaparecer, que son Marta Gómez y Zuli Murillo. Zuli Murillo, que la heredad de su cultura, la proximidad del cuerpo, el batuqueo, el canto sonoro para acompañar a dormir. Pero ella llega con sus bebés a un mundo individualista y tiene que hacer adaptaciones. Y Marta Gómez, que crece en un mundo individualista, pero ella desea criar a su hijo en otro modelo, en un modelo distinto, y tiene que hacer adaptaciones. Y las escojo a ellas dos no para decir que las canciones de cuna las tienen que cantar las cantantes profesionales y reconocidas, sino para ver en la nuez, o quien dice, ir a la esencia de la canción de cuna que vive también riesgos de desaparecer en estas dos mujeres, y que es todo lo que a su alrededor está sosteniendo ese canto. Porque en esos dos lugares yo lo podía ver de manera, diría, como más vibrante. Sin embargo, lo que yo descubro gracias a estas dos mujeres tiene que ver con la musicalidad que nos acompaña a todos los seres humanos, padres, madres, cuidadoras, cuidadores, que entramos en esta experiencia vinculante y que hacemos uso de lo que nuestra especie conservó, que es la musicalidad para el vínculo. Y esa musicalidad que construye ese entramado inicial, parece que cuando lo discutíamos se hacía efectivo en esta interacción que te permitió, Marta, reconocer de su Sí, vivencia sí, y que y ahí queremos les queremos compartirles a compartir ese ustedes. tesorito con la autorización de ella, ¿no? Ella muy generosa me ha dicho, sí, úsala cuando lo requieras. Entonces aquí les vamos a pasar una escena preciosa, íntima, de Marta amamantando a su bebé, y van a pasar otras cosas. Ahí hay un diálogo. Entonces lo que queremos es que ustedes le pongan mucha atención a lo que va pasando en este diálogo. Y en la medida en que pongamos como esas gafitas que hemos tratado de construir ahorita, chévere que nos coloquen allí en el chat todo lo que van pensando una vez vean el video, el corto video. Perdónenme que no sé qué se me hizo. Ya está presentando. Ya, ya, ya. Pero espérate, ya lo pongo hasta el principio.
Ahí. Para los cerros altos a llorar las olas lejos, a ver si se apuna el dolor. Subo, 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 subo. Los cerros quedaron atrás. La bruma muy cerca está ya. A ver si se apuna el dolor. Subo, 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 subo. La, ya, la, 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 ya. La, ya, la, 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 ya, la, ya. La, la, ya, la, 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 ya. La, ya, la, ya. La, ya, la, ya. Absolutamente bello. Jimena nos dice ternura pura. Ahora entiendo más cómo se ha dado la experiencia vinculante entre mi bebé y yo. Ella ya con 5 años disfruta y me pide que le cante. Angie dice qué hermoso. Bueno, cuéntanos, Bueno, entonces, pues sí, pues realmente es muy bello y creo que es un ejemplo que nos permite sí situar de qué se trata la musicalidad, ¿no? Porque eh, empieza la canción Marta y el bebé está todavía tomando leche de la teta, pero lo hace de manera rítmica. Si no lo hiciera de manera rítmica, se atranca y empiezan a pasar cosas también muy complejas en términos de todo lo que se está ajustando ahí en términos de respiración y tragar, respirar y tragar. Eso es rítmico, eso es música. Pero de repeso, Marta está cantando una canción que ya tiene historia en ella. Esa canción que dice, me voy para los cerros altos, a llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor. Apuna es que le dé soroche. Yo no sé, quienes están en Bogotá saben de soroche. Soroche es ese mal de alturas que le da a uno y le da el desmayo cuando va subiendo. Entonces lo que dice, mire, me voy para allá arriba, a ese cerro alto, a ver si el dolor de tanto soroche no me alcanza. Entonces voy buscando esa soledad para que el dolor no me alcance. Yo diría, bueno, ¿qué es esa canción? Esa canción sí sería como una canción para cantarle a un bebito. Pero resulta que a ella la acompañaba de mucho tiempo atrás y a ella la acompañaba como arrullo.
cuando los adultos nos arrullamos. Nos arrullamos cuando nos cantamos e incluso a veces tenemos un movimiento que ni siquiera es cantado, pero que nos mece, Es corporal. es corporal. Y así nosotros traemos la calma. O sea que esto ya traía una historia en Marta. Ella cuenta que la cantaba también mientras estaba esperando a su bebito. Esta canción y otra que compone sobre una pena chiquita de la que habla y le habla también a su bebé. Y ahí yo encontré a Winnicott, que habla de que estos últimos momentos de gestación son momentos en los que la mamá tiene una extrema sensibilidad y que esa extrema sensibilidad, digo yo, necesita tomar forma, no se debería quedar acallada, porque precisamente dice Winnicott que esa extrema sensibilidad es la que está preparando a esa mamá para entrar en comunión con un ser que desde la razón no le va a decir qué le pasa. Es desde la experiencia, que por allá ponían desde la estesis. O sea, los dos van a estar guiados por la sensibilidad para poder construir ese encuentro. Entonces ya tenemos esa historia que es musical y que le da forma a esa experiencia sensible de Marta, que si ella la canta mientras estaba el bebito en el vientre, ya era experiencia corpórea, que ahora que el bebito está en el mundo de aire, además les quiero decir que esta protoconversación, esta primera conversa, se está dando a las 2 semanas de nacido. Nosotros tenemos un registro de las protoconversaciones que creo que es mucho más allá, pero creo que es que no hemos observado este tipo de interacción. No es porque no pase antes, sino que este tipo de interacción no la hemos observado. No Entonces, le hemos dado el estatuto de protoconversación. de protoconversación, pero yo creo que la génesis está es en la musicalidad. Lo pensamos ya en la palabra, cuando la madre interpreta el gorjeo del bebé y le pone palabra, pero espérate que hay un momento anterior donde eso se está jugando en otros, como está jugándose en otro territorio, que diríamos que es el de la musicalidad. Y cuando ella canta, eso lo sabemos pues por otros autores, que ese bebé todavía, 2 semanas, él todavía está escuchando con la piel. O sea que ese baño sonoro que le permitió esa sensación de continuidad, mira, que vuelve y emerge en este mundo de aire de manera más sutil, muy sutil, pero muy presente. De nuevo baña el cuerpo del niño y vuelve esa experiencia de confort que sintió Marta cuando le pudo dar bella forma a eso que sentía. Entonces aquí ya vamos viendo más entramados, como si estuviéramos haciendo un telar de musicalidad. Aquí vamos logrando constituir otras hebras. Si ella estuviera cantando, esto sí es un asunto imaginario, esto es para dar la explicación que me tengo que inventar cosas. Si ella está cantando, me voy pa' los cerros altos, a llorar a solas lejos. Miren que una frasecita y otra frasecita están muy juntitas. Pero Marta, cuando le canta a su bebé, canta y deja un espacio que el bebé en principio llena con el ritmo del amamantamiento. Todavía no hemos escuchado su vocecita, pero Marta, mamá, ya inauguró un espacio para la voz para la presencia de ese bebé. Ni siquiera la voz, para la presencia de ese bebé, que en este caso al principio es ritmo. Y hizo pausa, es decir, y las pausas son musicalidad. Aparece la pausa y cuando aparece la pausa aparece el lugar para ese otro y este bebecito, ni corto ni perezoso, se lo empieza a tomar. Y entonces empieza a sonar el me voy pa' los cerros altos. Y cuando Marta advierte eso, ya no era suficiente con haberle abierto el espacio con su pausa, sino que ella transforma el ritmo. ¿Para qué? Lo de ella quede más cortico, como que uno dice, me hago para acá, para dejarle más espacio. Y ya el ritmo de la canción empieza a ser alterado en función del vínculo, del lugar que le ofrece a ese chiquito y que se lo hace cada vez, como quien dice, más clarito. Este es tu sitio, este es tu lugar. Y va cambiando la rítmica de la canción en función
de esas posibilidades de encuentro, entregándole ese lugar al otro, hasta que aparece, pues, como quien dice, el momento estrella de esta obra vincular de arte, y es cuando ya cada uno tiene lo que podríamos decir como su célula musical, que es como una pregunta y una respuesta, y ya no solo es un sino que él alcanza a hacer como otros, como tres, y ella subo, y subo. Estas también son figuras musicales, pero no son música, son musicalidad. Para terminar, en que el bebito tiene diría yo, la generosidad de terminarse cantando para él en el tempo que propuso su madre. Porque los últimos son el tempo de la canción. Me voy a los cerros altos. El mismo tempo. Aquí ha ocurrido ese milagro que diría yo que acontece en estos escenarios de la vida y la humanización, porque hay momentos en los que hay separación. Cuando yo le digo al otro, este es tu lugar, yo le estoy diciendo, estamos separados. Pero de repente, además con otra cantidad de garantías, pues lo tiene en la teta y lo tiene cargado. Estamos muy juntos. Y así de juntos también estamos separados. Pero el bebito al final le dice, te tengo conmigo. Y conserva el tempo que la mamá le cantó. Entonces, yo no me canso de ver ese video, espero que ustedes lo hayan disfrutado, porque yo siento que es metáfora de la vida. Cuando yo les decía que la vida es ese trasegar entre unión y separación, hasta que algo de ese juego ya lo lleva uno de manera interna, para acudir en pos de ese abrigo cuando lo necesitamos, y también tener la fuerza para separarnos cuando lo necesitamos. Pero eso se constituye al inicio de la vida, pero por fortuna, como nosotros no estamos escritos sobre piedra y nacemos varias veces, cuando el primer capítulo no estuvo bien, no podemos decir que eso no deje huella, pero hay segundos y terceras posibilidades incluso de transformar el primer capítulo. En esa vía, Isa, que me Sí. parece, estamos como ante algo que me parece importante resaltar de nuevo y tú lo nombras y es, no es porque es Marta Gómez, es porque es una madre. Hoy yo diría, es porque es alguien que está maternando, ¿sí? Y ahí entra una pregunta que nos acaban de hacer, que me parece vital, porque queremos mostrar cómo acercarnos a las infancias, transformar las prácticas con las infancias pasa por transformarnos. Entonces, Alejandra nos pregunta, dice, el vínculo con la madre es muy poderoso y muchas veces irreemplazable. ¿Es posible replicar este vínculo no siendo madre? ¿Cómo impacta esto en el niño? ¿Está abierto a cualquier persona o depende de algo más primitivo, instintivo que solo puede lograr con la madre? Pues uno diría que el capítulo, así como quien dice, el del libro, sería con la madre, en el sentido de que, pues uno dice, bueno, están todos esos antecedentes del mundo de agua. Pero figúrense que si dado el caso no fuese la madre quien está en disposición de recibir en el mundo de aire, ese humano que recibe tiene voz y tiene, por fortuna, tiene toda esa cantidad también de recursos que emergen con la presencia de una cría humana pequeñita. Nosotros traemos un bagaje que no es solamente de quien ha parido un niño, es humano, hace parte de nuestra esencia. No puede negar las historias personales, no la puede negar, dialoga con las historias personales y yo puedo tomar la decisión y no poder o no querer tampoco que eso se despliegue, pero ahí está. Y si en esa experiencia
que yo quiero ofrecer, no está el cuidador primario, yo sí tengo todos los elementos de esa musicalidad, porque yo puedo agenciar el arrullo, el movimiento que mece, yo puedo agenciar una escucha plena para descubrir en qué momento yo me retraigo para poderle dar el campo. Yo puedo hacer la pausa y el silencio. Yo puedo con mi voz cargarle. Como yo soy docente de primera infancia, pues de eso nos ocupamos los profesionales de primera infancia, de poder constituir ese nido, ese nicho, para los niños que lo tuvieron y que eso siga, como quien dice, amplificando su seguridad, porque le seguimos diciendo, el mundo es bueno y bello, y es terrible también, pero nos ocupamos del equilibrio, no presentamos ninguna oscuridad, ninguna sombra sin luz, y los humanos estamos preparados para ello. Otra cosa es que la cultura nos haya ido alejando de esas posibilidades y nos haya dicho que se canta, que es mejor que cante una pantalla, nos haya ido robando el cuerpo en la experiencia con las infancias, nos haga creer que entre selfie y selfie un niño está constituyendo la imagen de sí, y no con nuestras caricias, con nuestro carguío, con nuestra presencia, con nuestra voz y con nuestra mirada. Porque incluso un bebé que ha vivido el abandono y que en un momento determinado los brazos que lo acogen son los brazos de otro ser desconocido, ese ser desconocido tiene todas las prácticas de crianza que la humanidad fue afinando durante siglos para ofrecerle un útero externo. Los tiene. Lo que no debiera pasar es que para que ese bebé no moleste mucho, no llore mucho y se acomode rápido, no se le cargue, no se le mesa, no se le hable, no se le mire, no se le escuche. Y ya estoy hablando del bebé, pero en verdad estoy hablando de la infancia, y la infancia ya, de tanto pensarla, yo no creo que sea un asunto de la niñez. Nos acompaña. No podemos volver a ser niños, pero la experiencia infantil nos acompaña a lo largo de toda la vida, cosa que nos hace muy vulnerables, pero también inaugura la posibilidad de la transformación durante la vida entera. En esa vía, Isa, y pues me parece muy, muy importante todo lo que nos has logrado o explicar. Es muy interesante transitar un poco esto que también nos lo han entregado como instinto materno. No, el instinto no es lo que entra a ofrecer quien materna. Lo que entra a ofrecer es esa posibilidad de ser leído y leer al otro, escucharlo. Y allí entro un poco en lo que Isa estaba proponiendo y es qué pasa con lo social en este momento que nos mantiene en un ritmo sin ritmo, un destiempo. Y dormir a un bebé significa dedicarnos a estar con él en ese momento de soltarse. Jugar con un bebé, un juego que le permita presencia-ausencia, necesita que estemos allí. No necesita la inmediatez, ni la eficacia, ni la efectividad. Entonces allí es donde aparece esto que muy bien nos trae hoy Isa sobre la pregunta de cómo acompañar las infancias, eh, qué ronda, qué cuida al niño hay que rondar, ¿cierto, Isa? Y ese es como un trabajo que estás haciendo ahora que me parece muy bello y que tiene que ver, como lo dice Isa, no solo con esos primeros momentos, sino esta infancia que va creciendo. Y quisiera como que pudiéramos acompañar un poco este paso para pensarnos, todos los que trabajamos con primera infancia, que necesitamos sentir esto que nos significa y nos da lugar para poderle dar lugar al bebé o al niño pequeño e incluso al niño grande y al adolescente cuando llega su momento de otro tipo de autonomía. Sí, y pues el último proyecto que hice se Ujú. llama Ronda que cuida el rondar, precisamente porque pues la idea es llegar a las infancias y ofrecerles el, el tejido necesario y seguro para crecer, pero ese no lo venden por ahí. Ujú. Ese es un tejido de humanidad que requiere de la presencia plena de figuras adultas.
Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo hacer para que precisamente quienes van a acompañar estén en condiciones de acompañar? Y en ese ronda que cuida el rondar, algunas de las canciones que hago las hago pensando también, interpelando también esa presencia adulta y abrigando esa presencia adulta, porque hablábamos hace un rato también de aquí que una de las cosas que yo encontré que me parecieron duras en la bibliografía que consulté es que se decía que la canción de cuna, si no te la cantaron cuando eras un niño, si no, así uno no tenga memoria de ella, ¿no? Porque eso es una memoria, pues una memoria antes de que podamos organizar los recuerdos. Entonces es una memoria de difícil acceso. Sin embargo, decían que si no había sido arrullado, cantado, era muy posible que te enseñaran canciones, pero que esa práctica se desgastaba muy rápidamente. Con el tiempo yo fui comprendiendo que claro que se desgasta porque lo que enseñaron fue canciones. Y la musicalidad no son canciones. La musicalidad es la forma corpórea de un vínculo. Es ponerle cuerpo, darle forma de cuerpo, de mirada, de voz. Entonces, si vos lo que haces es dar un repertorio, ponerle, por ejemplo, que yo trabajé, es un trabajo que a mí me marcó muchísimo, de instantes con madres adolescentes en un centro de salud que yo iba, era tallerista, y yo iba al centro de salud para ayudar a que esas mujeres jovencitas pudieran establecer un vínculo con esos bebitos. Y yo llegaba con todo mi repertorio de sapiencia y claro que eso resultaba ser un insulto, como decir, mire todo lo que merece un bebecito. Y ellas en esta soledad infinita, hasta que yo dije, qué masaje ni qué nada al bebecito, yo me voy a dedicar a masajear a estas chicas o a mostrarles mis aceites. Yo llevaba pues con distintos olores mis aceites y decirles como para que les brillara la piel, o si me prestaban una manito, y hubo quien me prestó el pie y eso ya fue el honor absoluto. Y después de ese pequeño toque, que era Se rítmico, abrieron. Ujú. porque el bebé estaba pendiendo de la teta, y en ese momento pusieron al bebé. Entonces decís, ¿cuál es el escenario de nuestros abordajes a las infancias? Es la adultez, pero la adultez corporeizada. La razón, claro que tiene sus bondades, pero en este lenguaje anterior a la palabra, que nos acompaña hasta la muerte, porque nosotros no dejamos de ser un ser corpóreo que está hablando todo el tiempo, que como no lo escuchamos, pues nos habla al final con enfermedad, que nos habla todo el tiempo, necesita ser escuchado, necesita ser leído y necesita ser acompañado. Ese es un reto ni el tenaz para quienes estamos, es que acompañando a quienes van a acompañar a las infancias, porque ya está muy difícil pensarse que el asunto es una clase con diapositivas. Ya tiene que haber clase con diapositivas y vuelta sobre sí, invitación a vuelta sobre sí, que les permita a cada ser humano que va a acompañar a la infancia descubrir cuáles son los lenguajes a través de los cuales puede ofrecer una experiencia de plenitud. Y es una experiencia en la cual este cuidador o cuidadora materna, porque Sí, maternar significa como dar ese espacio de crianza necesario para poder ser. Entonces allí la invitación es a pensarnos todo esto de la musicalidad y ver un poco este encuentro, desencuentro, esta presencia, ausencia, esta seguridad que debe dar cobijo para que pueda darse este proceso. Me encantaría cerrar con un tema tuyo listo. para poder traer en escena desde otra perspectiva esto que hemos como tratado de tejer hoy sobre el vínculo y el ritmo y la corporeidad que se hace necesaria en la construcción de un sujeto. Si la grabación, vaya a responder esto, la grabación queda dentro de nuestra página de la Universidad ICESI en psicología
va a quedar el webinar alojado y recuerden que pues es parte de nuestro trabajo, que nos parece maravilloso hacerlo extensivo de la maestría de atención integral a la primera infancia y de la especialización en desarrollo infantil y educación inicial. Allí en el chat están pues apareciendo las posibilidades si les interesa, pero recuerden que es muy importante para nosotros también que esto se haga extensivo y se comparta, porque entre más lleguemos a las infancias vamos a construir de nuevo o a reconstruir, ¿no? Esas maneras de lazo social que se han ido perdiendo. Y bueno, y si se pierden habría que pensar cómo transformarlas. Entonces, bueno, vamos a oír Aquí están esta, viendo. sí. Esta casita de tela mullida no tiene puertas ni una ventanita. Cuevita es y me sabe envolver. Cuevita es y me sabe envolver. Esta casita de caja olvidada no tiene puerta, solo una ventana. Les puedo ver, pero nadie me ve. Les puedo ver, pero nadie me ve. Esta casita de hojas y ramas, donde se anida y aquieta mi alma. Dejo en la puerta las cosas pesadas. Dejo en la puerta las cosas pesadas. Esta casita de puertas abiertas y este mensaje puestico en la acera. Si puedes ver que yo te esperaré. Si puedes ver que yo te esperaré. Muy hermoso, Isa, muy, muy, muy bello y muy a tono, ¿no? Es un trabajo que nos permite pensarnos y aparece de nuevo toda lo estético, el arte ayudando como en esos momentos a poder poner musicalidad a lo que significa estar entre ser, no ser, ocultarse, aparecer y la necesidad de un adulto que cobije, proteja, pero que permita ir hacia el mundo. Sí, además, un bebé que nace preparado para el encuentro, que es un poco lo que también, estas casitas también significan mucho. Ujú. Preparado para el encuentro, pero podría no ser visto, podría no ser escuchado. Eh, Podría ser que su lenguaje ya no seamos capaces de leerlo. O sea, en la medida en que más nos descorporeicemos, en la medida en que nuestra vida permanezca más atada a la virtualidad, pues vamos a ser más insensibles frente a esos lenguajes silentes, porque muchas veces es el silencio de la palabra y toda la expresividad de un cuerpo que nos está pidiendo conexión. Entonces, para mí esa es la urgencia, que sí, que el mundo pues va en esta vía y todo como tan artificial, pero seguimos naciendo con necesidad de hacernos humanos. Entonces, creo que hoy más que nunca necesitamos corporeizar la experiencia de encuentro con las infancias.
y eso es musicalizarlas, ya que estamos viendo, porque es que todo esto es ritmo, pausa, escucha. Bueno, hay una pregunta un poco de si hay un lugar que nos puedan compartir en línea o un registro público de canciones de cuna colombianas o latinoamericanas. Pues en principio tenemos también toda la propuesta que está generando Isabel y que está en Maguaret, ¿cierto? Isa. Sí, 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 ya ahorita me licenciaron en Maguarret. Entonces ustedes ahí van a encontrar pues música preciosa, incluso eh, hay un trabajo de pesquisa precioso donde te puedes encontrar en distintas lenguas que todavía habitan en nuestro país, vas a encontrar canciones de cuna preciosas. Yo creo que esa sería como la fuente en donde ustedes pueden ir a beber de toda esa vertiente de músicas colombianas. Miren que una cosa es, algunas de ellas pensadas específicamente para las infancias, pero otras que han acompañado a las infancias independientemente de que no sean músicas necesariamente infantiles. Ujú. Sí, es la experiencia y bueno, allí están muy invitados a explorar el sitio y bueno, Isa, creo que ha sido una experiencia todo el webinar y me encantaría cerrar con el tema del barquito que me parece tan bello Listo. porque para mí pone en escena ese lugar del adulto y del adulto, y volviendo un poco a la pregunta que uno esperaría que esté dentro de ese grupo familiar, pero yo siempre siento que la apuesta de un espacio que pueda asumir la primera infancia tendría que jugarse también en ese lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a oír ese último tema para cerrar nuestro webinar. Si vas a otro puerto, barquito, si tienes ganas de zarpar, recuerda mi barco chiquito, que la luna siempre está. Si vas a cruzar nuevos mares, tormentas que te asustarán, recuerda mi lindo barquito, que las olas te arrullarán. Recuerda que sos pequeñito, pero el mar te cuidará. Recuerda que sos pequeñito, pero el mar te cuidará. Es una experiencia, ¿no? Vivir como tú lo propones y como es la vida es, bueno, permitirles a ellos ir allí, pero siempre acompañarlos en esos momentos, esa presencia del otro y ese permitirlos vivir también en la separación, la ausencia. Preguntan que dónde se puede replicar, les comparto mi Instagram. Sí, colócalo porfa allí Ay, en el chat. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos su presencia y desde la unidad de posgrado de la Universidad ICESI, desde nuestra maestría de atención integral a la primera infancia y la especialización en desarrollo infantil y educación inicial, donde trabajamos ambas, donde Isa nos acompaña, pues les agradecemos que estuvieran con nosotros y esperamos que realmente todo lo que hemos hoy propuesto, que Isa nos ha transmitido con tanta generosidad, llegue y acompañe los procesos de infancia. Isa, a ti, Jackie, muchas gracias y gracias a todas ustedes como dije al principio, pues cada vez vamos tejiendo la red necesaria para que la infancia tenga el lugar que merece. Muchas gracias. muchas, muchas gracias.